Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Quiero decir algo. Cuando citamos el versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, entendemos que esto es como una fórmula mágica. Entendemos que es una fórmula mágica, que si conocemos la verdad, ya la verdad nos hace libre. Entendemos que si conocemos la palabra, ya la palabra nos va a hacer libre como tal. Entendemos que si conocemos la Biblia nos va a hacer libre como tal. Entendemos que si oramos, ya la oración de por sí nos hace libre. Entendemos que si pertenecemos a una iglesia, ya somos libres. Pero Jesús estableció algo bien claro a los judíos que estaban con él. Dice que había un grupo de judíos, hombres que conocían la ley y que tuvieron la revelación de que Jesús era el Mesías. El Mesías esperado, el profetizado desde la antigüedad. Aquel que en Génesis capítulo 3, verso 15, Dios estableció que era el que iba a herir, que iba a destruirle la cabeza a la serpiente. Estos hombres, algunos de ellos habían reconocido que Jesús era ese. Habían creído en él. Habían creído en las señales. Habían creído en los milagros. Sabían que la sabiduría de Jesús no era una sabiduría humana, sino una que venía de parte del Rey. Sabían que la autoridad que tenía no era una autoridad dada por hombre, sino únicamente una autoridad que venía de parte del Padre. Y habían creído en Jesús. La pregunta es, si el haber creído en Jesús le era suficiente a ellos para ellos entrar a la dimensión de disfrutar plenamente de todo lo que representa el reino de los cielos. La pregunta en esta mañana es esta: si el tú y yo haber creído en Jesús, si tú y yo haber creído en los milagros y señales de Él, si tú y yo haber creído que verdaderamente Él es el Hijo de Dios, es suficiente para nosotros entrar a la dimensión de poder disfrutar plenamente de todos los recursos del reino de los cielos para nuestras vidas. Lo primero que vemos entonces, dijo entonces a los judíos, Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Lo primero que vemos acá es que hay una condición. No es conocer la palabra, es permanecer en la palabra. Y permanecer en la palabra no significa, no, porque yo estoy en una sana doctrina. No. Permanecer en la palabra significa vivir en ella. Vivir conforme a ella. Vivir conforme a los principios establecidos en la palabra. Ni poniendo, ni quitando. La palabra, tú le puedes quitar en un momento determinado, o le puedes añadir. Tan pronto tú le quitas o le añades, te estás apartando de ella. Dios quiere que tú permanezcas en ella. ¿Cómo tú le añades? Cuando tú pones cosas que no están en la palabra, para que si la persona lo hace, entonces esa persona sí va a poder disfrutar de las cosas del Padre. Yo me sorprendo. Hay personas que no son conformistas, porque con la cantidad de pecados que revela la palabra que nosotros cometemos en un momento determinado, le añaden más pecados. Le añaden más pecado. Y si tú haces eso, es pecado. Si haces aquello, es pecado. Si no haces aquello, es pecado. Y esto es pecado. Cosas que no están en la palabra. Entonces le están añadiendo a la palabra. Y son personas que consciente o inconscientemente
Se están saliendo de lo que es permanecer en la palabra, pero no solamente eso, están siendo de tropiezo a otros también. Y dice la Escritura, hay de aquellos que sean de tropiezo a uno de tus pequeñitos. Pero hay otros también, hay otro tipo de personas que no le ponen, sino que le quitan. Y hay pasajes que lo que hacen es como que guardan esa hoja, la arrancan de sus Biblias, como que no están ahí. Y viven, como digo yo, en dual band, análogo y digital, carnal y espiritual. La palabra permanecer está hablando de hacer morada, está hablando de hacer residencia en la palabra. Dios quiere llevarte a una vida sobrenatural en Él. Pero es necesario que tú y yo aprendamos a mantenernos firmes en la palabra. Y que si Dios establece algo por su palabra, las circunstancias, el vecino, el cuñado, el padre, la madre, el esposo, la esposa, el suegro, la suegra, nada ni nadie nos puede hacer mover de lo que Dios ha establecido en su palabra. Es creerle a Él. No es un asunto de que yo voy a hacer un pacto con Dios, pero cuando la cosa aprieta, bueno, queremos entonces renegociar con Dios. No podemos pretender tener una vida sobrenatural si nos hemos comprometido con un ministerio y el día que nos corresponde asistir, no asistimos. El día que nos corresponde servir, no servimos. Es cierto que el pueblo de Israel vivió en una atmósfera de milagros, pero dice la Escritura que el corazón de ellos estaba lejos de Dios. El pueblo de Israel vio, fueron tremendos los milagros. Y yo quiero decirte algo, yo no quiero vivir en una atmósfera de milagros, pero sin que mi vida sea transformada en un milagro de Dios. Porque vivir en una atmósfera de milagros es como el pueblo, como mencioné hace un momento, de Israel, que vio el mar rojo abrirse, vio pan descender del cielo, pero sus corazones eran rebeldes, eran altivos, eran orgullosos, idólatras. Y quiero decirte que bajo este pacto de gracia, Dios no va a derramar de lo de Él sobre un corazón desobediente, sobre un corazón idólatra. Y no vayan ustedes a pensar, ay, este pastor está atacando a la iglesia tradicional con idolatría. No, eso es lo de menos también. Eso es lo de menos. Es lo de menos, tú, no, ya, déjame de montar esto, de monto aquello. Ay, no, esto es de ti, lo guardas. Eso es lo más fácil. La pregunta es, ¿tú te desmontaste tú mismo del altar en el cual te encontrabas? ¿O te encuentras hoy? Si no te has desmontado, eres un idólatra. Y sobre un idólatra, Dios no va a manifestar sus milagros como quiere hacerlo. Puede hacerlo por misericordia, pero una cosa es por misericordia y otra cosa es porque se complace. ¿Cuánto quiere que Dios se complazca en ellos? Estamos permaneciendo en la palabra de Él. Hay algunos que no podemos ni siquiera permanecer porque ni siquiera la conocemos. Y tú le dices, búscate en Segunda de Jericó, y tú vas buscando Segunda de Jericó. Pastor, que no le encuentro. Claro que está ahí. Hay algunos que no podemos permanecer porque ni siquiera la conocemos. Entonces lo primero es comenzar a conocer la palabra, conocerlo a Él. Lo segundo entonces es que cuando tú permaneces, la verdad te es revelada. Y es porque el hecho de tú conocer la palabra, no necesariamente la verdad te sea revelada. Es por eso que en una iglesia llena de angelitos como nosotros, que alabamos al Señor, que exaltamos al Señor, mucha gloria a Dios, en un momento determinado, cuando tenemos que manifestar amor, no tenemos amor para con el que está al lado, porque la verdad del amor no nos ha sido revelado. Permanecemos en la palabra, la conocemos, pero cuando realmente estamos ahí, es que entonces la verdad comienza a sernos revelada a nuestro espíritu.
y comencemos entonces a entrar en la dimensión de Dios. Y comenzamos a ver las cosas y a las personas desde la perspectiva de Dios. Personas y cosas que nos molestan, que nos adversan, pero accionamos en contra de esas personas o esas cosas de la manera en que Dios lo haría, no en la manera en que en la carne nosotros lo haríamos, porque ya la verdad nos ha sido revelada. ¿Sabes qué? Cuando en una iglesia se detiene la plenitud de Dios, y aunque viva en una atmósfera de milagro, la plenitud de Dios se detiene, es porque en el corazón del pueblo el espíritu está entenebrecido. Una persona, y quiero decir esto, yo sé que ninguno de ustedes tampoco está en ese grupo, pero una persona es rebelde, y cuando hablo de rebelde, estoy hablando de un corazón rebelde en todos los aspectos, y tú lo ves que son rebeldes con el jefe. Toman una medida en la oficina y es el primero que se queja. Son rebeldes en los hogares, rebeldes en la iglesia, rebeldes en todo, porque hay un corazón rebelde. Cuando tú ves una persona que es rebelde, una persona que es chismosa, que es murmuradora, que es criticón, que es criticona, ¿sabes qué? Son personas que la verdad no le ha sido revelada. La razón por la cual cuando el pueblo avanzaba y de buena primera se detenía en el desierto, era cuando el pueblo comenzaba a murmurar, a criticar, a quejarse, a ser rebeldes. Porque aunque conocían los milagros de Dios, no le había sido revelado la persona de Dios a sus corazones. Cuando nos vamos en el contexto de quién es la verdad, sabemos que la verdad es Jesucristo. Y es por la palabra que la verdad entonces nos es revelada. Entonces cuando entendemos que Cristo es la verdad y esa verdad nos es revelada, entonces tenemos que meternos a ver cómo Cristo se movía, cómo Cristo hablaba, cómo Cristo manejaba las crisis, cómo Cristo manejaba los adversarios, cómo Cristo manejaba las enfermedades, cómo Cristo manejaba una situación que estaba muerta. Que mientras todo alrededor decía, ya hiede, él decía, chacho, ahora es que la fiesta empieza. La pregunta es, ¿tenemos la mentalidad de Cristo? ¿Tenemos la mentalidad de Cristo que cuando veamos el matrimonio, las finanzas, la familia muerta, podamos decir, ahora es que la fiesta empieza? ¿O vamos a ser como los demás? Vamos a ser como los comentaristas en la televisión que vamos a decir que vamos a cerrar este país y nos vamos a ir de aquí todos. O vamos a hacer de aquello que vamos a decir, ahora es que la oportunidad para que Dios manifieste su gloria. Y lo tercero, dice, y la verdad os hará libres. ¿De qué libertad está hablando aquí? ¿De qué libertad? ¿Está hablando de la libertad del pecado? Tú necesitas mucha revelación para eso. ¿No hay mucha revelación? Jesús murió por mi pecado. ¿Cuántas personas por ahí son salvos y son esclavos? Personas que son salvos, nacidos de nuevos, comprometidos con su iglesia o con esta iglesia, porque eso lo ve en todo lugar, y son esclavos de situaciones, de actitudes pecaminosas, de pensamientos, pero son nacidas de nuevo. Tú dices, ¿y cómo es posible? ¿Cómo es? Juan capítulo 8 dice que la verdad nos hará verdaderamente libre. La razón por la cual la iglesia hoy día vive como vive es porque a pesar de ser libre, tenemos muchas veces mentalidad de esclavos. La razón por la cual los 10 espías, cuando vieron la tierra, lo que vieron fueron gigantes, lo que vieron fue intimidación, lo que entendieron ellos que eran como langostas, es porque ellos tenían una mentalidad de esclavo. Tenían la mente de Egipto, salieron de Egipto siendo esclavos, y aunque ya eran libres, seguían esclavos.
Y es la razón por la cual esa generación tuvo que morir en el desierto. Y una generación que nació en el desierto, que no conoció la esclavitud, fue una generación entonces que pudo ver las cosas diferentes. La misma oposición, los mismos gigantes, los mismos problemas, pero veía las cosas diferentes. Iglesia, hasta que tú y yo no tengamos una mentalidad de libres y dejemos la mentalidad de esclavos, no vamos a entrar a disfrutar la plenitud de Dios para nuestras vidas.